alabemos al Señor en un culto racional, como dice Romanos. Y que al cantar podamos entender todo el amor con el que Cristo nos ha amado. Todo lo que Él nos da cada día, la vida, la respiración, el aliento, el que estemos bien en este lugar, que podamos cantar con agradecimiento, alabarle a Él, porque Él es el que nos da todo, de Él proviene todo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque has sido bueno y lo sigues siendo, y sabemos que seguirás siendo bueno, fiel, porque tú nunca cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres fiel. A pesar de que nosotros fallemos, de que seamos imperfectos, tú sigues siendo el mismo, tú sigues siendo fiel. Y queremos andar como hijos de luz. Queremos seguir tus pasos, el ejemplo que tú nos has dado, y andar en amor, andar en pureza, guardar nuestra vida en santidad. Queremos que tú afirmes nuestros pasos y poner nuestros pies en la roca, que eres tú, Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu precioso nombre, que es sobre todo nombre. Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro amado, nuestro Rey, nuestro protector eres tú, Señor. Gracias te damos. Queremos alabarte, exaltar tu nombre con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. No solamente este momento, en este lugar, sino cada día, cada momento, con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acción, que tú seas glorificado a través de nosotros, Señor. Gracias te damos, te alabamos, te bendecimos. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Llévame a ti.
Tú eres exaltado, Jesús, porque tú diste tu vida por nosotros. Eres grande, Dios. Queremos despojarnos de todo pecado, de todo aquello que no te agrade, Señor. Vamos a decirle, teniendo a nuestro derredor, testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor sin parar. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Sea sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor sin parar. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Sea sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Será sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí.
ofrecemos nuestra adoración. Ofrecemos nuestra adoración. Jesús, solo a ti ofrecemos nuestra adoración. Porque tú resucitaste, venciste la muerte, en ti no fue hallado pecado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cuánto te amamos, Cristo, por todo lo que has hecho. Por su misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, pues no hay muerte en él, herencia incorruptible para nosotros es una nueva vida mediante la fe. Eres el pan que del cielo descendió, y en ti la promesa se cumplió. Cristo, te amamos, aun sin haberte visto, te adoramos. Creemos en ti, creemos en ti. Cristo, te amamos, aun sin haberte visto, te adoramos. Creemos en ti, creemos en ti. En ti, Jesús. En ti. Por su misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, pues no hay muerte en él, no, no. Herencia incorruptible para nosotros es una nueva vida mediante la fe.
Tú eres santo. Tú eres bueno. Tú eres fiel. Tú eres Rey. Tú eres Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres tan grande. Eres bueno. Te adoramos, te bendecimos. No hay otro como tú, Jesús. ¿Por qué no tomas un momento y le dices gracias, Señor? Porque en tu luz puedo ver la luz. Porque tú me has mostrado la luz. Tú viniste al mundo para salvar a todos los pecadores que quisieran acercarse a ti, que quisieran creer en ti. Y has tenido misericordia de nosotros. Has tenido compasión de nosotros. Muchas gracias. Porque nos has lavado, nos has comprado a precio de sangre. A un precio impagable. Que solo un cordero puro, santo y sin mancha podía pagar. Tú, Jesús. Y te adoramos porque tú vives, porque tú reinas. Porque venciste la muerte, venciste el pecado. Y estás sentado a la derecha del Padre. Nos has prometido vida eterna y esa es la esperanza por la que estamos aquí y creemos. Y a pesar de las pruebas, de las circunstancias, vivimos confiados en ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Puedes darle un aplauso al Señor. Que Él vive, que Él reina. Los ríos. Y bueno, la naturaleza obedece al Señor, ¿sí sabía usted eso? Cumple sus ciclos y toma su lugar. De ahí que tenemos que tener también mucha capacidad para saber cómo construimos, dónde construimos, porque la naturaleza es sabia, porque es la sabiduría de Dios la que la guía. Salude a quien está a su derecha, izquierda, adelante, atrás, con la mirada. Acuérdese que no se puede parar a saludar de mano, ni contactos físicos, por favor. Solamente es así. Y saludamos a los que nos están viendo a través de la transmisión también, por internet, Casa de Oración León, desde el Bajío. Le damos gracias al Señor porque nos permite este tiempo. Y bueno, vamos a aprovecharlo bien, mis hermanos. Y vamos a hacer una oración para iniciar para continuar. Hemos adorado al Señor, le hemos expresado cantos que han surgido del fondo de nuestro corazón. ¿Sabía usted que cuando usted adora al Señor en espíritu y en verdad, su voz se une a la de los ángeles del cielo que le están alabando día y noche, diciéndole: santo, santo, santo eres tú, Señor Dios, Jehová de los ejércitos, soberano, poderoso? Nosotros hacemos lo mismo desde aquí y le damos gracias porque sabemos que lo tenemos a Él, mis hermanos, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Acompáñeme a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor. Primero, gracias por todo, Señor. Venimos ante ti, entramos a tu casa, Señor, con acciones de gracias. Te pedimos, Señor, que recibas nuestra gratitud, Señor. Gratitud de corazones que comprenden, que han entendido su dependencia de ti, Señor.
que todo lo que tú permites, que todo lo que tú haces para nosotros forma parte de de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, Señor. No tenemos ninguna duda, Señor, en que cada cosa que tú estás permitiendo en nuestras vidas, cada paso que damos, que está anticipadamente expresado por ti, solamente es para nuestro beneficio, Señor. Nada que venga de ti jamás será para nuestro perjuicio. Siempre, Señor, estás buscando la manera de bendecirnos, aun que no lo entendamos, Señor. Aun que no entendamos situaciones adversas, situaciones difíciles, todo entra dentro de tu soberanía, de tu voluntad perfecta, Señor. Y por eso te agradecemos, porque tú usas todo, Señor, para bendecir a tu pueblo. Así, Señor, por eso entramos con acción de gracias. Te pedimos por cada necesidad, Señor, que haya en el corazón de mis hermanos, Señor, los presentes, los ausentes, cada persona, Señor, que en este momento tenga alguna necesidad. Aquí mis hermanos que están, pues muchas veces las oraciones no se nos dan para decirlas aquí específicamente, Señor, pero tú conoces esa necesidad, conoces esa aflicción, ese problema personal, quizás puede ser escasez, algún problema económico, un problema personal, un problema familiar o enfermedad, Señor. Cualquier causa la ponemos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestros corazones y tú conoces nuestras necesidades. Y también tú tienes la respuesta, y esa respuesta siempre será a tiempo, Señor. Por eso no tenemos la menor duda, Señor, en confiar, simplemente en confiar. Estamos con la esperanza viva, Señor, de que tenemos lo mejor en ti, Padre eterno. Queremos poner delante de ti a nuestras autoridades nuevamente, Señor, y a todo el sector salud. Te pedimos porque le des sabiduría a las autoridades y al sector salud, Señor, a todos los médicos y enfermeras, Señor, que les guardes y les bendigas, Padre eterno. Estamos conscientes que está viniendo una tercera ola, Señor, de contagio, y queremos decirte que necesitamos de tu protección y de tu cuidado, Señor. Por tanto, pedimos porque nuestra autoridad tome las mejores decisiones para el bienestar de su pueblo, y que también a estos doctores y enfermeras les esfuerce, Señor, les des más fuerza, Señor, porque han sido ya casi año y medio, Señor, de una situación crítica en la que no solamente se han esforzado, están cansados, sino que algunos de ellos hasta han perdido la vida, Señor. Así que te rogamos por cada uno de ellos, y también te queremos pedir por un pastor de casa de oración, Señor, en esta tarde ya. Queremos pedirte por el pastor Isaías Martínez de Casa de Oración Monterrey. Señor, tú conoces a tu siervo Isaías, a su esposa Areli, Señor, siervos tuyos, amados hermanos y amigos. Ellos han contraído COVID, esta pareja de pastores, junto con otras 3 familias en esta iglesia en Casa de Oración Monterrey, Señor. Así que te rogamos, Padre eterno, por cada familia, por nuestros amigos y pastores en Casa de Oración Monterrey, que seas con ellos en este proceso de restauración de su salud, Señor, durante todo este tiempo, Señor, que los guardes, que los bendigas, y que también, Señor, en ese lugar, en Casa de Oración Monterrey, a cada persona que tú acerques, cada familia sea bendecida con tu palabra, Señor. Nos solidarizamos con ellos, te rogamos por su salud, por su bienestar, porque no les falte nada, Padre eterno, y los ponemos ante ti. Sabemos que solamente tú eres el único que puede sacar adelante cualquier situación, Señor. Así como los ponemos a ellos, Señor, ponemos también, como siempre, las necesidades de aquellos, Señor, que claman a ti, que quizás algunos ni siquiera te conocen, Padre eterno, pero que tú conoces las necesidades, que tú sabes, abres la luz, Señor, haces salir el sol para justos e injustos, Señor, y pues te rogamos por todos aquellos que aún sin conocerte, Señor, pues tienen necesidades, y no solamente en su salud o en sus problemas, sino la necesidad más grande es de ti, Señor. Que nos des a quienes te conocemos un corazón de evangelista, un corazón de mensajeros verdaderos de tu palabra, Señor, para que cada vez más personas te conozcan. Queremos también darte gracias porque durante todo este tiempo, y no hablo nada más del tiempo de confinamiento, sino desde siempre, Señor, tú has sido fiel, tú has sido proveedor. Y sabemos que lo seguirás haciendo, Señor, que tu misericordia y tu cuidado siempre estarán por encima de todas las cosas. Y por eso mismo, Señor, solamente queremos corresponder a tu fidelidad en un acto de obediencia, en un acto de amor hacia nuestra iglesia, Señor, en un acto de amor hacia nuestros semejantes. Y hemos apartado lo que corresponde, Señor, a lo que hemos ganado. Hoy te entregamos nuestro diezmo, Señor.
te entregamos nuestra ofrenda voluntaria para que nos permita seguir teniendo un lugar donde reunirnos, para que haya alimento en tu casa, Señor, y poder seguir también bendiciendo a las personas que tienen necesidades cuando esto no es posible. Así que, Padre eterno, lo depositamos con alegría, con gusto, por obediencia. Sabemos que tú siempre, Señor, honrarás al dador alegre, que tú te complaces en la obediencia de tus hijos, Señor, y que no estamos haciendo inversiones, solamente estamos haciendo un acto de justicia, una obra que a ti te agrada, Señor, y por eso, Señor, la dejamos delante de ti. Dale a los administradores de estos recursos sabiduría para que lo hagan de manera correcta, Señor. Y si alguna familia tiene situaciones difíciles económicas, sé en su hogar, Señor, que no les falte el pan y que tengan un trabajo para que con honestidad se lleven el pan a casa. Dejamos todo, Señor, ante ti, en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pues mientras pasan nuestros hermanos, le quiero hacer unos anuncios. Mire, como siempre tenemos nuestras transmisiones, las transmisiones que tenemos semanalmente, y pues esta semana corresponde el día viernes a la transmisión de la reunión de varones a las 20 horas, y bueno, pues como siempre, mis hermanos varones, pues ahí está la instrucción del Señor para que ustedes sigan alimentándose, sigan edificando su vida. Somos cabeza de hogar, somos los que tenemos la responsabilidad de sacar adelante nuestra familia, no solamente en la cuestión económica, en la cuestión moral, sino también en la espiritual. Así que aliméntese, mi hermano, y dele a su familia lo que necesita. También el sábado 17 tenemos nuestra reunión quincenal de la Iglesia Juvenil. Y pues están tocando temas bastante pues importantes. Ahora, envidia yo. ¿Habrá alguien envidioso en este mundo? Sí, ¿verdad? Sí, ya dijo la hermana. Pues vamos a aprender, o los jóvenes van a aprender, si realmente este pecado de la envidia no está tan dentro del corazón, y la manera de cómo contrarrestarlo, que es con la palabra de Dios. Les recordamos a las hermanas amadas que el sábado 24 de julio, o sea, ya muy próximamente, de este sábado de ayer en 15, pues tendrán su primer desayuno para mujeres entre amigas, y bueno, todo va a ser bajo las estrictas medidas sanitarias, y las invitamos el sábado 24 de julio a las 9:30 de la mañana. Sean puntuales. Ahí hay una fotografía muy sugestiva, porque normalmente las hermanas lo que hacen es atenderse mal, ¿verdad? Se traen ahí cualquier cosa para desayunar y bueno, lo comparten, se comparte la palabra, comparten los alimentos. Si usted se fije del pizarrón de la entrada, de mi lado derecho, ahí hay una, bueno, donde usted puede anotar lo que piensa traer, qué piensa compartir, y así usted puede pues darse cuenta de lo que ya alguien anotó para que no lo repita, ¿verdad? Porque antes que no anotaban, me acuerdo que se daban casos en que, perdón, andamos un poquito ronquitos, se daban casos de que todas comían yogur con fruta, ¿verdad? Y de repente pues no había chilaquiles, no había cabrito, no había carnitas, y pues algunas hermanas se sentían así un poco decepcionadas. Así que ahí puede anotarse. ¿Sí van a venir, hermanas? Qué bueno. Entonces, están invitadas. Igualmente, para quienes tienen la necesidad de la despensa, ya saben que se pueden anotar con nuestros hermanos Omar y Claudia, aquí presentes. Ellos son los que le hacen la evaluación y son los que la entregan en el momento que sea necesario, porque sabemos que hay necesidades entre nuestros hermanos, y a quienes han puesto en su corazón el seguir ofrendando productos para la despensa, pues les damos gracias y les pedimos que lo sigan haciendo. Esto ha sido una gran bendición a muchos hermanos, y sobre todo durante esta pandemia, porque pues la situación en algunas familias se ha agravado. Así que pues la recomendación de siempre, mis hermanos, es cuídese, porque la situación se está volviendo a poner un poco difícil. ¿Sí sabía eso? Y sabe usted que
la única solución viable sigue siendo la misma de hace año y medio: distancia, cubrebocas, usándolo debidamente, lavarse las manos la mayor de las veces posible durante el día y pues tratar de quedarse en casa, no concurrir a espacios con aglomeraciones, y así podemos tener nuestras actividades como siempre, podemos trabajar, reunirnos, pero siempre con esas medidas. Así que cuídese mucho, mi hermano, mi hermana, cuídese mucho. Ni siquiera el vacunarse nos da inmunidad total, eso también usted ya lo sabe. El hecho de que alguien ya le haya dado esta enfermedad y que haya tenido ya un proceso de inmunidad natural, tampoco lo exenta de volverse a contagiar o de ser un factor de contagio. Así que vamos a cuidarnos todos. Y vamos a la palabra de Dios. Lo voy a invitar a que vaya al Evangelio de Mateo, si es tan amable. Estamos en medio de una serie que le hemos titulado Los principios del reino. Y hoy es nuestra octava enseñanza. Ya prácticamente terminamos en las 7 enseñanzas anteriores, el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Hoy comenzamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Y vamos a poner por título a esta enseñanza: ¿justicia de hombre o justicia de Dios? Y vamos a leer en Mateo 6:1, si me acompaña por favor. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea, que nos da un poquito más de claridad en el lenguaje, pero sígame en la versión que usted tenga de su Biblia. Dice de esta manera: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Bueno, haciendo un poquito de recuerdo de la enseñanza anterior, donde vimos cómo el Señor Jesús, retomando la palabra de Dios, porque de ahí sacaba todo de lo que ya estaba escrito, pues era una palabra que conocían. Lo más reciente o lo único que había escrito hasta ese tiempo, la ley de Moisés y las revelaciones de los profetas que Dios usó para establecer su voluntad al pueblo de Israel. Y aunque todos estos escritos, mis hermanos, eran estudiados, eran leídos y eran enseñados en las sinagogas por quienes tenían a su cargo esta labor, estamos hablando de escribas, fariseos, maestros de la ley, todos ellos, en este mensaje que reconocemos como Sermón del Monte, mientras el Señor iba revelando el verdadero sentido moral y espiritual de los mandamientos de Dios, de la ley del Señor, bueno, estas enseñanzas no solamente contrastaban, sino que también contradecían, bueno, de hecho echaban abajo las interpretaciones rabínicas y las tradiciones de los ancianos, que pues hemos visto que con sus manipulados argumentos, pues le quitaban a la ley el propósito de haberla entregado al pueblo de Israel. ¿Cómo hacían esto? Supliéndola por preceptos religiosos, argumentos alternos, que de hecho la hicieron inalcanzable al pueblo, porque la convirtieron en un complejo sistema plagado de rituales, de tradiciones, que para ellos era importante, según para agradar a Dios. O sea, lo usaban como recurso. Todos estos lineamientos establecidos eran con la intención de agradar a Dios, evidentemente a su manera. Y en la actualidad uno de los mayores engaños de los círculos religiosos para hacer la voluntad de Dios o agradar al Señor es precisamente dirigir la mirada de las personas a la realización de obras que requieren esfuerzos físicos, que requieren de dádivas personales o económicas, antes que pensar en la obediencia y el apartarse de pecar. ¿Sí se ha dado cuenta que las religiones siempre establecen formas de trabajo o de hacer cosas para agradar a Dios? Y obviamente la mayor parte de quienes vivimos en un país como México, pues la tradición católica está plagada de estas cosas, donde todo era hacer algo
para agradar a Dios, ¿verdad? Incluso llegar al sacrificio físico, la flagelación, tantas cosas que no vamos a tocar en este momento, pero que ustedes saben, o las dádivas económicas, ¿verdad? Donde siempre se requiere de pagar para agradar a Dios, algo que también es un pecado, es una aberración, es una blasfemia. ¿Qué tan importante es para el Señor la obediencia y el apartarse de pecar? Pues muy importante. Desde los tiempos pasados vemos, por ejemplo, en 1 Samuel 15, 22, cómo cuando el Señor le había dado a Saúl, el rey, primer rey de Israel, una orden, lo primero que hace es desobedecer. Conocemos la historia, no voy a entrar en ella, pero cuando fue confrontado por el profeta Samuel, Saúl se defendía diciendo, es que yo he obedecido al Señor, es que yo he hecho las cosas delante de Dios como Él me lo dijo, y sin embargo, pues escuchaban a lo lejos el balido de las ovejas, de los terneros, estaba el pueblo, pues ahora sí que disfrutando de todas las cosas que tenía el pueblo que habían vencido. Y Samuel le contesta esto, dice, ¿crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Dice, entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios. Y escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. O sea, el Señor no está buscando de nosotros lo nuestro. El Señor está buscando de nosotros, ¿qué cree? Nuestro corazón, la obediencia a sus mandamientos. Y ha establecido para eso también preceptos, ha establecido recursos, ha establecido deberes que simplemente tenemos que cumplir por obediencia. Por eso el Señor, al revelar la palabra con la sabiduría, la sencillez y la verdad que tenía Él, pues por ser, ahora sí que el Hijo de Dios, pues Él lo que mostraba era la gracia que venía con Él, y quitaba de los hombros del pueblo esa pesada carga en la que habían convertido la ley. Por eso los que escuchaban las enseñanzas con corazón sensible podían ver en ellas el amor y la gracia de Dios. Sabían que había algo diferente en las palabras de Jesucristo. Alcanzaban a comprender que para acercarse al Señor, para obedecer sus mandamientos, no era necesario hacer lo que ya representaba una terrible carga sobre ellos. Porque todo esto se había convertido ya en carga. Y mire, cuando usted sirve a Dios, cuando usted hace algo para alguien, incluso en su propio hogar, si esto usted no lo hace de voluntad, si esto no lo hace usted con las ganas de hacer las cosas porque es justo, se le va a convertir en una carga. Ahora imagínese delante de Dios. Es como cuando usted le ordena a un hijo o se ponen de acuerdo en una familia para hacer determinadas cosas y alguien falla, alguien no lo hace y se transforma en algo tedioso, en algo que ya le molesta, aunque se haya puesto de acuerdo, aunque haya llegado a un arreglo, aunque sea parte de sus obligaciones y de sus deberes. Bueno, déjeme decirle que cuando las obligaciones, cuando los deberes, cuando las cosas que son justas se hacen carga, dejan de funcionar. Y así es delante del Señor. El Señor no nos está cargando de actividades para acercarnos a Él o para obedecerle. El Señor, al contrario, nos está liberando de tantas cargas, de muchas situaciones que conocemos como preceptos, lineamientos, ordenanzas que no vienen en la Escritura para acercarnos a Él. Por eso la gente que se acercaba al Señor descubría en las palabras de Jesús una justicia mayor, decían ellos, que la de los religiosos, los que confiaban en sus obras personales, pretendiendo agradar a Dios con sus recursos, sus argumentos y un distorsionado cumplimiento de la ley. Pero siempre, y esto es lo que vamos a enfatizar, bajo la estructura ceremonial de las leyes y tradiciones rabínicas, es decir, mediante obras muertas que delante de la gracia de Dios provista en Cristo Jesús, solo son trapos inmundos que jamás llevarán a nadie a los cielos. ¿Sabía usted eso? Que sus obras no le abren las puertas de los cielos, sino solamente la gracia del Señor a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ante la santidad de Dios, ante su obra de redención de Jesucristo en la cruz, ¿a qué puede aspirar
o qué podían aspirar quienes solamente cumplían por costumbre deberes y preceptos de la ley a su manera, como en la actualidad, que cada quien tiene una forma de establecer incluso su relación con Dios. No, es que yo así tengo mi relación con Dios, yo así es como he determinado, y no se dan cuenta que el Señor, pues al Señor no se le olvidó nada, y Él nos indica cómo desea que nosotros nos acerquemos a Él. Pero quienes lo hacen a su manera, ¿qué ganan? Pues quizás un poco de reputación, admiración de la gente, el placer de haber hecho su voluntad. ¿A quién le da placer hacer las cosas que le dan la gana? Nadie levanta la mano, pero sí, ¿verdad? O sea, todos queremos hacer lo que nos place y encontramos satisfacción en eso. Alcanzar expectativas terrenales. Pero eso, mi hermano, no te lleva delante de Dios. Por eso el Señor dijo, ellos ya tienen su paga. O sea, los que pretenden hacer las cosas mediante sus recursos para ganar la admiración de la gente, ya tienen lo que necesitan. En Mateo 23, 2, vamos a leer un poquito de lo que los escribas y fariseos hacían y cómo los denuncia nuestro Señor. Mateo 23, 2 dice, los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. ¿Cuál era la cátedra de Moisés? La ley. O sea, se estaban apoyando en algo santo, en algo bueno. Dice, así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan. ¿Por qué? Porque era lo que leían. ¿Me explico? O sea, abrían la cátedra de Moisés, abrían la Torá, abrían la ley, ¿y eso qué decía? Pues la voluntad de Dios. Dice, pero no sigan su ejemplo. Ahí ya cambia la cosa. Porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es, para que la gente los vea, ensanchan sus filactelias y entienden los flecos de sus mantos. O sea, tenían una característica especial en el vestir. Y entre más ostentoso era, ¿verdad? Pues para ellos significaba mayor consagración al Señor. Dice, y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas, sentarse en las primeras sillas en las sinagogas y que la gente los salude en las plazas y los llame rabí, rabí. Vaya que eso es grato, vaya que eso alimenta el ego, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí. Sin embargo, complacidos en esto, o sea, en lo que ellos hacían, no se daban cuenta, o sea, no discernían que al hacer de lado la gracia de Dios, alejaban de sí mismos la posibilidad de ser justificados por Él. Y eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hacen las obras. Te concentras tanto en hacer las cosas a tu manera que alejas de ti la gracia de Dios, porque estás pretendiendo agradar a Dios con tus recursos, con tus argumentos. De manera que Jesús, al mostrar el carácter de los que sí reconocían su condición, su necesidad de la gracia, pues está exhibiendo a aquellos que solamente hacían evidente la hipocresía de una religión. Él hacía estos comparativos, mostrando que cualquier hombre, cualquier persona, por religioso, místico, piadoso o bondadoso que pretenda exhibirse, si su corazón no ha sido regenerado y su mente no ha sido renovada, aunque él no lo reconozca, estará dominado de su naturaleza caída. Y esto no es grato para muchos. Porque si no hay un cambio de corazón, mis hermanos, aunque usted quiera aparentar piedad, ¿qué es para piedad? Caminar con Dios, algún día su realidad, la verdad saldrá a la luz. Porque es muy difícil, mis hermanos, sostener lo insostenible. Por eso muchos caen cuando solamente son una apariencia de lo que realmente no está reflejando un corazón. Por eso, mis hermanos, el Señor dijo, por sus frutos, por sus palabras, por sus reacciones, se le conocerán. Porque un corazón rebelde, aunque se quiera mostrar piadoso,
no tiene temor de Dios, no tiene respeto reverente por la palabra, porque como todavía está bajo el señorío del pecado, pues va a estar haciendo lo que su carne le exija. De ahí la necesidad de un cambio de corazón, de un nuevo nacimiento. Porque si no hay dirección espiritual, no hay control sobre la carne. No hay un control sobre los sentimientos, las emociones, que son las que normalmente hacen que el hombre tome sus decisiones. ¿Y sabe lo que es tomar una decisión en la carne por los sentimientos y las emociones? ¿Sabe lo que significa? Equivocarse. Porque hacemos de lado el consejo de Dios. El consejo de Dios a muchos no agrada. ¿Por qué cree? Porque nos limita. Porque ¿qué agrede? El ego, la carne, la voluntad personal. De manera que alguien que no tiene dirección espiritual, pues con facilidad seguirá respondiendo a los estímulos que le den placer a sus sentidos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí se me entiende el concepto? Ahora, usted empieza a analizarse. ¿Qué es lo que le da placer? ¿A qué responde su corazón? ¿A qué responde usted? Porque bajo esa condición moral y espiritual, esa persona solamente buscará la satisfacción personal, sacando provecho de cualquier circunstancia y de las personas que le rodean, sacrificando incluso o pasando por encima de quien se oponga a sus planes. ¿Conoce usted gente así? Mire, literalmente acabo de hacer la descripción del carácter de los hombres de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Aquellos que mencionó el apóstol Pablo como amadores de sí mismos, que siempre tratan de sacar la mayor ventaja de todo y en todo. Y así como en aquellos tiempos, en toda generación, ahora en la iglesia, hay quienes aún conservan ese corazón. Yo espero de verdad, sinceramente, que nadie se haya identificado con esta descripción, porque no describe a un hijo de Dios, no describe a alguien que ha nacido de nuevo, sino a alguien que se sigue guiando por sus estímulos carnales. De ahí la responsabilidad de cada persona, de cada creyente en este caso, importante, reconocer la propia naturaleza, hacer un autoanálisis personal, identificar la condición del corazón. ¿Y cómo va a hacer esto? Por su manera de pensar, por su manera de actuar. ¿Cómo reacciono yo ante los estímulos de la carne? ¿Cómo reacciono yo ante los argumentos del mundo? ¿Qué dice Dios acerca del pecado? ¿Qué pienso yo acerca del pecado? ¿Qué dice Dios acerca del orden dentro de una familia? ¿Qué pienso yo acerca del orden de una familia? ¿Qué pienso yo de la sexualidad? ¿Qué dice Dios acerca de la sexualidad? Y ahora los argumentos cada vez son mayores, los que están agrediendo la integridad de la palabra de Dios. Pero como la palabra es única y perdurará, déjeme decirle que cualquier cosa que se presente delante de Dios que no provenga de Él, va a venir abajo. Por eso el Señor decía que tenemos que quitar, derribar todo argumento que se oponga ¿a qué? Al pensamiento de Dios, a la palabra de Dios. ¿Cómo está viviendo su fe, mi hermano, mi hermanita? ¿Identifica en usted crecimiento espiritual? ¿Está fructificando conforme a la voluntad de Dios? Y sobre todo una pregunta, ¿está usted consciente que el pecado que vive en su corazón, o sea, porque ahí está, solo está esperando ocasión para manifestarse? ¿Sí sabía usted eso? Que el ser cristianos no nos exime de pecar, que ser cristianos no nos hace buenos, que no somos buenos sino somos gente que reconoció su pecado y Dios nos perdonó por misericordia, y que tenemos que seguir trabajando con nuestro sentimiento, con nuestro sentir, con nuestro corazón, porque hay quienes de manera orgullosa creen, incluso hasta enseñan en ciertos lugares que por ser cristianos ya no tienen problemas con el pecado. No, tú ya estás salvo, tú ya no tienes problemas con el pecado, tú cometes un errorcito, lo tuyo no es pecar, esto ya no ofende, no. Y no se dan cuenta, mis hermanos, que un creyente es más vulnerable, más fácilmente de ser tentado y de ser seducido. ¿Por qué? Porque ese creyente, ese cristiano, renunció al pecado
volteó los ojos a Jesús y hay un enemigo común de nuestras almas que lo que quiere es hacernos caer. ¿Sí sabe usted eso? Por eso la necesidad de evaluarnos constantemente. El mismo Pablo, en Romanos 7:18, acompáñeme ahí, vamos a leer este pasaje, como él siendo un hombre íntegro, un hombre creyente, un hombre firme, un hombre que maduraba constantemente y usado por Dios, él mismo sabe del riesgo de caminar en sus propios deseos, porque reconocía el poder de la carne, el poder del pecado. ¿Ya llegó a Romanos 7:18? Dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. ¿Ya se fijó qué fue lo que dijo? ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. Dice, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así como que se siente identificado. ¿Cuántas veces usted quiere hacer las cosas bien hechas y finalmente resulta que hace otras? Bueno, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ahora, ¿eso le quita responsabilidad a usted? Definitivamente no, al contrario, le conduce a una responsabilidad mayor, porque ¿quién es el que alienta el pecado? ¿Quién es el que lo alimenta? ¿Se acuerda cuando hablábamos de la mirada limpia y la mirada deshonesta? Si mis ojos son limpios, si mi mirada es limpia, ¿cómo va a ser mi interior? Limpio. Dice, entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. ¿En dónde está el mal? En mí. ¿En un cristiano? ¿En un nacido de nuevo? ¿En un regenerado? ¿En un hijo de Dios? Sí. Porque usted aún no ha sido glorificado, mi hermano. Porque todavía hay imperfección. ¿Y sabe cuándo va a ser usted perfecto? Cuando llegue con el Señor a los cielos. Mientras tanto, el proceso en el creyente, por medio del Espíritu Santo, se llama santificación. ¿Y quién hace esa santificación en usted? El Espíritu de Dios. ¿Pero quién tiene que tomar la decisión a santificarse? Yo. Dice, porque según el hombre interior, ¿cuál es el hombre interior? Su alma, usted mismo. Me deleito en la ley de Dios. ¿Usted se deleita en la palabra de Dios? Vaya que sí. La leemos y a veces escurren lágrimas o estallamos de gozo por el consejo del Señor. Dice, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley de pecado que está en mis miembros. He ahí la realidad del hombre. Por eso la necesidad de guardar el corazón. Y vea la respuesta a toda esta interrogante, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo, gracias doy a Jesucristo. Y ese es precisamente el proceso, mis hermanos. Pero ¿sabe algo? Cuando la soberbia llena el corazón, el hombre se envanece. Y al menospreciar la gracia de Dios, hace de sus propios juicios, de sus argumentos, de lo que cree, un fin, para entonces depender de sus logros, de sus recursos, de sus obras muertas. ¿Por qué muertas? Porque delante de Dios no tienen validez, pero las maquillan de piedad. O sea, les dan un maquillaje que parece que camina con Dios. En esa condición aparenta cumplir los mandamientos de Dios, los deberes a sus semejantes, pero bajo sus propios juicios, porque en todo quiere alcanzar o el reconocimiento de quien le rodea o sacar ventaja de las situaciones. ¿Qué panorama tan terrible? ¿Y usted cree que eso está en usted? Pues a lo mejor hace 5 minutos no lo creía, pero ahí está, mi hermano. Mire lo que dice Mateo 23, 27. Vamos a ver cómo sigue confrontando el Señor a estos hombres religiosos. Mateo 23, versículo 27. Les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Mi hermano, esa es la condición del hombre
que rechaza la gracia de Dios y cree en sus propios recursos. En la actualidad, estas son actitudes comunes aún dentro de la Iglesia del Señor, en quienes viven un cristianismo superficial, frívolo, nominal, adecuado a sus intereses, a sus expectativas personales, a sus inclinaciones carnales, sin temor de Dios, sin respeto y compromiso con su palabra. Por eso el Señor está enfatizando y condenando el carácter de quienes solamente vivían vidas religiosas, y les dice a sus discípulos en Mateo 6:1, lo que acabamos de leer: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Fíjese todo lo que tuve que hacer para llegar al principio de nuestra enseñanza, que apenas va a empezar. Todo esto fue un prólogo. La palabra justicia, del griego dike, con K, o dike, indica lo que es recto. También se traduce como costumbre. Y aquí está enseñando a los discípulos que no hagan su propia justicia, pero ¿a quién está haciendo una referencia directa? A los sacerdotes, los escribas y los fariseos. De manera que era una advertencia a evitar cualquier tipo de alarde o de ostentación en el momento de cumplir con mandatos y deberes expresados en la ley. Para nosotros, nuestros deberes cristianos. ¿Sabía usted que nosotros tenemos deberes delante de Dios? No son opcionales, se lo voy a decir, y lo vamos a ver. Y estas costumbres, estos religiosos hipócritamente las guardaban con celo, exhibiendo una vida justa con la intención de ser vistos, de ser admirados. Alardeaban y presumían el cumplimiento de sus deberes como que si fuera una manera de lucimiento personal, como si no fuese un deber, sino que algo que se les tuviera que ser recompensado. En una parábola, el maestro mostró el carácter de quienes, seguros de sí mismos por considerarse justos, tenían por costumbre menospreciar a los demás, y también está en esta parábola el Señor mostrando el corazón de quien no se consideraba siquiera digno de estar delante de Dios. Acompáñeme a Lucas 18, por favor. Evangelio de Lucas 18, a partir del versículo 11. Vamos a leer. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice el Señor: les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Veamos qué pasaba con este hombre. Puesto de pie. El contexto indica una actitud altiva de quien se consideraba especial, con los méritos suficientes para estar de pie delante de Dios. Quiero aclarar algo: la posición al orar no es tan importante, pero sí tiene que ver mucho la condición del corazón. Cuando hablemos de la oración, que es en unas 2 semanas, si Dios lo permite, vamos a ver este panorama. La frase orando, la frase diciendo, hablando consigo mismo, hace evidente algo: la dureza de un corazón que se vanagloriaba, alardeando sus méritos personales, méritos religiosos. Por eso él hablaba consigo mismo, es decir, hablaba para él mismo. Porque estas oraciones, mi hermano, jamás van a ser escuchadas por Dios. ¿Por qué? Porque no tolera a los soberbios, los mantiene alejados de Él. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, y por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la versión Reina Valera contemporánea, le voy a leer este mismo versículo, dice: pero la gracia que Él nos da es mayor, por eso Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ¿qué pasa con el corazón soberbio y orgulloso? Así como el de este fariseo. Lo llevaba a dar gracias a Dios, sí, pero por lo bueno que era,
¿Usted alguna vez se ha puesto en el espejo diciéndole al Señor, Señor, te echaste un 8 conmigo? Yo soy mejor que cualquiera. Y empieza usted a recordar y decir, no, y ese no me llega. No, mi hermano, pues si no es una carrera de atletismo, si no está hablando un pentapichichi orgulloso de sus logros. No. Dice, no soy como los otros. ¿A quién se refiere? A los que no eran como él o pensaban como él. Y se jactaba dirigiendo una mirada de desprecio a aquel publicano, dice, no como ese, ¿verdad? Ese que con la cabeza baja golpeaba su pecho. ¿Por qué lo golpeaba? Por el dolor que le producía reconocer su condición de pecado delante de Dios. Y con humildad de corazón clamaba por el perdón sin siquiera sentirse digno de elevar sus ojos buscando un propiciatorio. Sé propicio a mí. Miren, mis hermanos, esto tiene que ver con la cultura judía, con lo que sucedía en el tabernáculo. Había un lavatorio y más adentro estaba el propiciatorio donde se expiaba el pecado. El propiciatorio era la tapa del arca. Y ahí se vertía la sangre de los corderos, de los toros que se sacrificaban para expiación del pecado del pueblo. Este hombre está diciendo que existiera un propiciatorio para que yo descargara mi pecado ahí, para pedirte perdón, Señor. Ese es un momento sublime de un hombre arrepentido que está clamando por el perdón de Dios. Pero la ceguera espiritual de este fariseo lo llevaba a presumir, pero presumir a Dios, que es lo más terrible. Se está dirigiendo a Dios, su manera de cumplir, su manera de establecer su propia justicia. Y empieza a hablar de mandamientos que eran deberes, pero los hacía personalmente a su provecho, como el ayuno. Mire, ¿qué dice? Yo ayuno 2 veces por semana. Ellos tenían la costumbre, los fariseos, de ayunar el segundo y el quinto día de la semana. Pero fíjese, no se limitaban al ayuno obligatorio anual. O sea, trataban de hacer más de lo que la misma ley les ordenaba. Vaya conmigo a Levítico 16, por favor, versículo 29. Levítico 16, 29. Dice, este será un estatuto perpetuo para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ayunar y no podrán realizar ningún trabajo. Ese día se hará expiación por ustedes y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno, es un estatuto perpetuo. O sea, el Señor tenía días específicos para ayunar. Ahora, esto no quiere decir que ayunar constantemente fuese malo o lo condenara la Escritura, no, sino la actitud y la intención por la cual ayunaban de esa manera. Y eso lo vamos a ver ampliamente también cuando estudiemos lo que es el verdadero ayuno delante de Dios. También ostentaba su manera de ofrendar y en cómo daba la 10ª parte de todas sus ganancias, pero omitía una parte fundamental del propósito de los diezmos. Ahora vaya conmigo a Deuteronomio 26, 12. Deuteronomio 26, 12. Miren, en la actualidad esto del ayuno ha sido también tan controversial, porque hay quien ha usado el ayuno así como para torcerle la mano al Señor, como para forzar su voluntad para obtener algún beneficio. Y para eso no es el ayuno. Lo vamos a estudiar en su tiempo. ¿Ya tiene Deuteronomio 26, 12? Dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, o sea, para los judíos era bien importante hasta la fecha, por cultura, por creencia, por fe, ellos diezman y ofrendan de todos sus recursos, de ahí la riqueza del pueblo judío. Dice, el año del diezmo darás también, fíjese, al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. O sea, para lograr la admiración de los hombres, con el cumplimiento de estos mandamientos del diezmo, ¿qué omitían? El mandamiento de dar al necesitado.
yo diezmo de todo lo que gano. Sí, pero se olvidaban que tenían la obligación, el deber de darle ¿a quién? A los que necesitaban. Todo era, ¿para qué? Para llevarlo delante del Señor. ¿Por qué? Porque con eso se jactaban. Mateo 23:23. ¿Qué les dice el Señor al respecto a estos hombres? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, o sea, de todo lo que tienen. Dice, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. O sea, ¿tenían que diezmar? Sí. ¿Pero tenían que ser misericordiosos? Sí. Pero ellos todo lo hacían ¿para qué? Para verse. De hecho, por esa práctica, aún le negaban ayuda económica a sus propios padres. Vamos a la Biblia, Marcos 7:9. Marcos 7, versículo 9. ¿Ya lo tiene? También les dijo, ¿qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta con que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello que podría ayudarte es corbán, o sea, es mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten a nadie más que ayude a su padre y a su madre. Fíjese lo que enseñaban ellos. No sé dónde he escuchado esto en estas actualidades. Tú tienes la obligación de traer todos tus diezmos aquí, todo para la iglesia, todo para el Señor. Ajá, para el Señor que vive en su casa. Pero pastor, es que mis padres están... Mira, tú en otra ocasión les puedes ayudar, pero tú tienes que traer aquí tus ofrendas y tus diezmos. ¿Lo han escuchado? Que les hacen un recuento hasta de las vacaciones que pueden tomar con su familia o cuando le pueden dar un beneficio a su casa. Si usted cumple con sus diezmos, mis hermanos, si usted tiene en su corazón también ofrendar voluntariamente, nadie tiene por qué recriminarle o decirle que dé algo más, porque esto es de manera que o voluntaria y por obediencia. Y creo que como cristianos sabemos lo que tenemos que darle al Señor porque todo es de Él. Bueno, en cierta ocasión el Señor estaba observando a los ricos depositando sus ofrendas, o sea, a todos estos religiosos y a los hombres ricos, y vio que una viuda muy pobre solo entregaba 2 moneditas cuadrantes. Era la monedita más de menos valor en esa ocasión. Y les dice, en verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque aquellos ofrendaron a Dios lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza de todo lo que tenía para sustento. ¿Qué les interesaba entonces a estos hombres? Verse bien. Sus obras de justicia las hacían a su manera y delante de Dios esto las invalidaba. En este fariseo del cual estamos leyendo, no había nada que lo llevara a reconocer carencias o necesidades espirituales, mucho menos pecados que confesar. Y ese es el patético cuadro del carácter y la actitud religiosa de los fariseos de la antigüedad, pero en esta generación es muy diferente, con quienes solamente se consideran dignos incluso de acercarse a los que son de su propia clase. Es lamentable ver actitudes, incluso en los liderazgos, como que si hubiera cristianos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, ¿verdad? Estos liderazgos que se sienten como tejidos a mano. No, mis hermanos, también es común escuchar oraciones y acciones de gracias llenas de soberbia, de presunción, donde alardean sus logros espirituales, donde alardean de sus bendiciones económicas, pero las disfrazan de testimonio para la gloria de Dios. Sí sabe a lo que me refiero, ¿verdad, mi hermano? Es lamentable cómo estas actitudes se han hecho comunes. Muchos se han acostumbrado a ver esto. Y hay una gran cantidad de creyentes mal dirigidos
por pastores con ese mismo corazón, pero lo que ignoran es que también tienen el mismo riesgo y destino de aquellos religiosos del pasado. Ellos tendrán su paga. Porque este fariseo no estaba buscando la justificación de Dios. En su corazón no sentía tener necesidad de ella. Se sentía tan satisfecho de quién era, de lo que tenía, que lo único que le interesaba era ostentarlo para ser admirado. ¿Qué dice el Señor al final de la parábola? Este pobre, este publicano fue justificado y no el otro. Dice Ezequiel 17:24, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Mis hermanos, qué lamentable es la condición de un hombre convencido que no necesita menguar, que no necesita a Dios, que no necesita limpiarse a sí mismo, que no reconoce su pobreza espiritual, que no siente dolor por su pecado. De hecho, no ve pecado en él. Por tanto, no necesita del perdón de Dios. Son de los que no tienen hambre de sed de la rectitud y justicia de Dios. Por eso no reconocía la misericordia, solo tenía un corazón dividido entre su ego religioso y sus recursos materiales. Totalmente contrario al carácter de los hombres que agradan a Dios. Y este espíritu fariseo prevalece en la generación que nos ha tocado vivir, y no tanto en el paganismo, mis hermanos, en la iglesia, donde hay un especial amor por el poder y la riqueza. Recuerdo aquella iglesia que fue confrontada por el Señor en Apocalipsis 3:17, la que le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna otra cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por eso lo que el Señor Jesús está enseñando es que obedecer los mandamientos y cumplir los deberes honran a Dios cuando no se convierten en un derroche de obras personales buscando la honra de los hombres. O sea, los deberes honran a Dios cuando se hacen de la manera correcta, mi hermano. Cuando obedecemos y cumplimos nuestros deberes cristianos, reconociendo la gracia de Dios, reconociéndonos en esa condición, en esa posición de hombres y mujeres perdonados, de siervos inútiles, a su tiempo Él dará recompensa. Y créame, no necesariamente aquí. Aquí estamos de paso. Por eso en este punto del mensaje, Jesús está tocando importantes temas o deberes que los religiosos, por su manera de hacer, invalidaban, ¿verdad?, el propósito espiritual, porque los usaban como medio de envanecimiento o para sacar ventaja. Y dice, y habla de las limosnas. De la oración, del ayuno. ¿Qué son las limosnas? El fin de este término, ahorita lo vamos a estudiar, no es solamente desprenderse de algún recurso material para darlo, sino que representa la misericordia, la justicia y la caridad de Dios para quien Él desea bendecir a través de sus hijos. Eso significa limosna. Ahorita lo vamos a estudiar más ampliamente. ¿Qué es la oración? Una necesidad para el hombre, no para Dios, porque es el más importante recurso del creyente para acercarse, comunicarse y relacionarse con Él. ¿Y cómo debe ser practicada? Con la sencillez y la humildad de quien reconoce esta necesidad en su vida. Y el ayuno, que no es un medio para forzar la voluntad del Señor, sino que va a manifestar la madurez y el dominio propio en el carácter del creyente, porque quien logra tener control sobre su carne y su ego, podrá hacerlo en otras áreas de su vida. Ese es el propósito del ayuno. Por eso comienza diciendo, vamos a Mateo 6:2. Dice, cuando tú pues
hagas obras de misericordia. Así está traducido en la Reina Valera contemporánea la palabra limosna. Limosna significa obra de misericordia. Dice, cuando tú pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. De cierto te digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. De modo que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre que ve en secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará. La palabra limosna, mis hermanos, del griego elemón, con doble L, o elemón, de la misma raíz de misericordia, que es eleos, se traduce como tener compasión, ser misericordioso, y especialmente cuando se apoya a quien pasa por una situación difícil. Este apoyo puede ser material, físico, moral y espiritual. Ahora, en este contexto específicamente se está refiriendo a quienes saben y son conscientes que al apoyar o dar están manifestando la misericordia, el cuidado, la caridad de Dios hacia quien Él desea suplirle alguna necesidad. ¿A quién está usando? A los que saben de dar de gracia lo que de gracia han recibido. Eso es la limosna. Eso es caridad. Ser un vehículo para expresar el amor de Dios a otras personas. De manera que al establecer el verdadero sentido de los deberes, de los mandamientos, al mismo tiempo está mostrando el Señor cómo lo que es bueno, con una actitud equivocada, se puede convertir en algo vano. ¿Sí me entendió? Algo que es bueno, con una mala actitud, se convierte en algo vano, cuando tratamos de sacar ventaja o de ser reconocidos. Por eso dice, cuando des pues limosna, o sea, cuando el Señor te está usando para hacer misericordia con alguien que Él desea bendecir, y ha puesto en tu corazón compasión con el propósito de glorificarse a través de ti, estoy parafraseando, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Sí se entendió el hecho? El Señor lo quiere usar. No hagas tocar trompeta, en sentido figurado que es, no lo anuncies, no lo publiques, no lo divulgues o presumas lo que das. Cuando des, no lo hagas tampoco buscando la ocasión de que lo vean. Hay quien hace eso, pudiéndolo hacer ¿cómo? ¿En qué? En secreto, para salvaguardar la dignidad de la persona que estás apoyando, por respeto a su situación. ¿Sí se entiende? Por amor a Él. Tu Padre que ve ¿en qué? En lo secreto, te recompensará en público. Por eso el Señor lo contrasta con la actitud de los que lo hacían hipócritamente, fingiendo, con la intención de verse bien ante los hombres. Dice, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que nadie los alabe. La palabra hipócrita hace referencia a una persona que está actuando. En el teatro grecorromano de aquella época, los actores se ponían unas grandes máscaras, no actuaban así en persona, y tenían unos ciertos instrumentos para sonorizar la voz adentro de la misma máscara, una máscara que les cubría prácticamente la mitad del cuerpo. Entonces se está haciendo mención el Señor a un actor, a un dos caras, ¿verdad?, que aparenta lo que no es, encubriendo sus verdaderas intenciones. Para los religiosos de aquella época, bueno, también ahora, era importante buscar lugares públicos, lugares de reunión, para hacer alarde de todo lo que podían presumir. En este caso, cuando ofrendaban o daban algo a los pobres, si de casualidad se les ocurría hacer algo por alguien, lo hacían de una manera pública. Y esa es una actitud natural, ¿sabía usted?
del hombre, pues que tiene esa condición todavía irregenerada, que siempre pretende la admiración de los demás. Y esto lo puede usted ver en todos los ámbitos: político, deportivo, empresarial, por supuesto religioso. ¿Cuántos movimientos, asociaciones civiles, verdad?, disfrazadas de piedad, y se la pasan vanagloriándose porque llegaron a la meta? Y de repente ves a tantos cristianos todavía bien preocupados porque no han llegado a la meta, ¿verdad? Y hacen suyos proyectos de hombre cuando nuestra principal actividad debe ser la predicación del Evangelio. Qué importante es que los cristianos conserven limpio el corazón de toda vanidad, y cuando se haga un acto de misericordia con un semejante, actuar sin doblez, sin deseos de sacar ventaja o de sobresalir, sino para darle la gloria a Dios. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Por eso dice: de cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Ahora, viniendo de la boca del Señor, esta es una terrible sentencia. ¿Sabe por qué? Porque significa que como todo lo que hacían era para obtener admiración, aplauso y distinción de los hombres, con los beneficios que representaba, será lo único que obtendrán. Buscaron las cosas terrenales, ¿qué tendrán? Beneficios terrenales. Buscar las cosas de arriba, ¿qué representa, mis hermanos? El Señor a su debido tiempo te habrá de recompensar. Por eso dice: mas cuando tú des limosna, o sea, cuando hagas ese acto de misericordia, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Con esta analogía, el consejo es: no exhibas públicamente las buenas obras que Dios ponga en tu corazón. No enaltezcas tu orgullo, hazlas discretamente, glorifica a tu Padre Celestial. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es una analogía a las manos. ¿Por qué? Las manos son instrumentos, mi hermano. Literalmente significa que nadie se entere cuando haces algún bien. Aunque haya preguntones, curiosos o aduladores, porque es bien fácil. Bueno, a ti te tengo confianza, y brota el orgullo. Pero ¿qué crees? Pues ya bendije a ese hermano y pues ya ves cómo anda el pobre. Vaya corazón. Que no nos traicione. Dice el Señor, versículo 4, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto, porque tu Padre que ve en secreto recompensará en público. De manera que entre menos notorias hagas las buenas obras y los actos de justicia al cumplir tus deberes cristianos, el Señor lo notará más. ¿Sí se entiende este concepto? Y a su tiempo, en su voluntad perfecta, cuando Él le plazca, te va a recompensar. Y no como el pago a un asalariado, mi hermano, por un trabajo, no, sino la recompensa o la bendición que por gracia da un Padre amoroso a un hijo obediente, a un hijo que ama. El Señor, cuando nos da algo, es porque nos ama. Y existe una gran confusión entre los creyentes en cuanto a las bendiciones, a las dádivas económicas de Dios, cuando no son enseñados a dirigir la mirada y el corazón a las cosas de arriba. Entonces siempre pretenden comparar todo con las cosas que el mundo ofrece. Oyen la palabra bendiciones de Dios y piensan en metálico, piensan en un signo de pesos, en algo material. Y por eso, en ese concepto tan erróneo que se tiene, cuando dan algo a Dios, sea su servicio, una ofrenda voluntaria o su diezmo, están buscando o esperan una retribución, calculando incluso cómo se les debe de reconocer. ¿Qué es lo que tienen que exigirle al Señor? Y si no lo logran, tratan de obtenerlo a su manera. La única motivación que debería haber en el creyente agradecido por una salvación tan grande es darle gloria al Señor, obedeciendo sus mandamientos, amando a sus semejantes, sin pretender nada que deba ser recompensado, porque nuestro verdadero premio ya lo tenemos por gracia en Cristo Jesús. Por tanto, hay que examinar cada día nuestro corazón para cumplir esas obras de justicia
que el Señor anticipadamente ha dispuesto para sus hijos, de manera gozosa, mis hermanos, y con la discreción que merecen nuestros semejantes que viven una situación difícil. Así que cuando tú estés a punto de hacer una buena obra y consideras que hay en tu corazón algo que pueda traicionar tus convicciones o elevar tu ego, yo te animo a que recapacites en lo que vas a hacer. Asegúrate que la motivación, que las intenciones en tu corazón sean correctas. Recuerda que en aquel día, el día que todos comparezcamos delante del Señor, todo saldrá a la luz. Y hasta lo que parecía bueno, lo que parecía santo, se verá tal como es. Ahí van a salir a la luz las verdaderas intenciones del corazón. De manera que si caminamos en una falsa justicia, estoy hablando de las obras muertas, las terrenales, las que solamente satisfacen el ego, las que dan placer a los sentidos, ¿verdad? Tenemos que elegir en andar así o caminar en la justicia de Dios, la que nos permite una vida de integridad. Mira, esta vida de integridad, que forma parte de tu caminar cristiano, va a ser el tiempo necesario hasta que partas a la eternidad con Él. Porque ese es el camino del creyente. Es importante que aprendamos que todo lo que hacemos tiene que darle la gloria a Dios, que todo lo que tenemos es de Dios, que no pretendamos que ni las cosas materiales, ni los recursos espirituales que el Señor nos ha dado, y estoy hablando de los talentos, de los dones que Dios nos ha dado espiritualmente para servir a la iglesia, para bendecir nuestra comunidad o bendecir nuestro entorno, tienen que ser usados correctamente, no para beneficio personal, porque nada es nuestro, mis hermanos. Recordemos desde dónde nos trajo el Señor a cada uno, que nunca se nos olvide. Y esto no es condenación, esto no es que tú estés pensando siempre con condenación de ti mismo, no, el Señor ya te trajo a su luz admirable, el Señor ya te perdonó, mi hermano, el Señor te trajo a nueva vida, pero ahora, ¿qué vas a hacer tú con esa nueva vida? ¿Cómo vas a ser tú portador de las bendiciones del Señor si estás pensando anticipadamente en un beneficio particular o personal? O para vanagloriarte, presumiendo tus logros espirituales. Hay quien presume los logros espirituales, si se le pudieran decir logros. Es que usted no sabe cuántas personas he traído yo a los pies del Señor. Pues la verdad, no me interesa cuántas personas has traído, pero con esa actitud espero que les hayas cuando menos predicado bien el Evangelio. Porque no es la gloria para el hombre, mis hermanos, estar presumiendo lo que hago. No voy a tocar más temas en este punto porque pues los vamos a tocar posteriormente, pero nuestros deberes cristianos, mis hermanos, son para cumplirse de una manera sana, de una manera espontánea, para darle la gloria a Dios. ¿Será un deber cristiano el congregarnos, el orar, el ayunar? Lo vamos a aprender, pero todo en su perfecto contexto y propósito. Así que oremos siempre al Señor para que su Espíritu y su palabra sigan purificando nuestro inconstante y engañoso corazón, mis hermanos, para que siempre honremos al Señor glorificando su nombre, cumpliendo nuestros deberes, sirviendo a nuestros semejantes con el amor y la gracia que Dios ha puesto en el corazón y honrándole con todos nuestros actos. Vamos a orar. Le acompaño, más bien le pido que me acompañe a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra y creo que antes de agradecerte, Señor, y de hacer extensiva esta oración, lo más importante y además es necesario que primero consideremos las intenciones de nuestro corazón en cómo hemos obrado últimamente. ¿Cómo ha sido nuestro caminar como creyentes? ¿Cómo hemos cumplido nuestros deberes? ¿Cómo hemos obedecido tus mandamientos, Señor? ¿Somos cristianos que hacemos las cosas por compromiso, por ser admirados?
por vernos diferentes, por pasar por encima de alguien o por ganar algún tipo de admiración, por sacar ventaja, por costumbre, por religiosidad. O realmente lo que hacemos, Señor, es porque nuestro corazón está ávido de ti, porque te necesitamos, porque te queremos honrar, porque sabemos lo que representa, Señor, la obediencia. Sabemos lo que representa que nosotros menguemos, que tú seas exaltado. Perdónanos, Padre, perdónanos a todos los que hayamos hecho lo malo delante de tus ojos en esta área tan importante que es el cumplir con los actos de justicia, con las obras de justicia que tú has puesto para que nosotros caminemos en ella, con todo lo que representa nuestro caminar cristiano en obediencia, donde quizás nos ha traicionado el corazón y hasta hemos menospreciado a nuestros hermanos en desgracia o en una situación difícil. Perdónanos, Padre, y nos ponemos delante de ti, Señor, como quien sabe y reconoce una necesidad de limpiar el alma, de limpiar el corazón, de conductas que no te honran, conductas que disfrazan una fe, pero que no manifiestan la verdadera belleza de tu palabra, Señor. Que no actuamos con misericordia, que no tenemos compasión por los demás, porque siempre estamos guardando algo para nosotros. Así que, Señor, perdona nuestras actitudes y pone en nosotros un corazón nuevo, Señor. Queremos renovarnos delante de ti, nuestro entendimiento, limpiar el corazón, limpiarnos de pecado y comenzar de nuevo aquellas obras que hemos hecho mal o retomar aquellas obras que no hemos cumplido. Pero, Señor, que todo sea para tu gloria, que todo sea para tu honra, que no nos quedemos con nada, Señor, que todo sea solamente pensando en obedecerte, sabiendo que algún día tú habrás de recompensar aquello que hicimos en secreto, con discreción, con amor y con obediencia. Yo te pido porque guardes a mis hermanos de cualquier actitud de envanecimiento, de cualquier actitud religiosa que pueda hacer tropezar a otro o que pueda evitar que su relación crezca contigo, Señor. Los pongo delante de ti, Señor. Guárdalos de todo mal. Te pedimos tu bendición. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, hermanos. Señor, me
nuestra justicia.